Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. No quiero empezar el podcast sin que comentemos previamente que esta mañana ha estado con Paloma Cremades, que es la pequeña de la familia Cremades. Gran amiga además del podcast, de las charlas de historia, Exacto. de la historia de Málaga, de absolutamente todo. Exacto, ha dicho que un saludo enorme a ti. Buena amiga, sí. Sobre todo de parte de su madre, que dice que te tiene idolatrada en su casa, que era una institución para ellos. Sí. ¿Me está diciendo? La verdad es que a mí me encanta siempre verlos porque siempre hacen un hueco. Tanto el hermano Juan Luis como Paloma y la madre vienen a las charlas y bueno, me encanta verlos. Pues quería decirlo también que agradecemos mucho ese tipo de cosas. Y me ha dicho una cosa muy bonita que dice que en la pandemia obviamente a ellos les azotó muy fuerte por motivos obvios en el local, en la hostelería, y que el tiempo que estuvieron trabajando, que escucharon mucho el podcast y les dio mucha compañía. Y me ha gustado mucho, joder. Que siempre... Yo me alegro. Precisamente ese retorno lo hemos tenido mucho por parte de personas ya durante la pandemia, por supuesto, pero después, y lo hemos comentado un montón de veces, sobre todo la compañía que le hace el podcast a personas mayores, y ya con eso nos damos más que por pagados. Totalmente. Y en el caso de Paloma, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las charlas de historia porque, bueno, ellos son los dueños de la heladería Cremades, que por supuesto lo recomiendo desde aquí porque a mí particularmente son los helados que más me gustan y no me pagan nada. Y la leche merengada, por Dios, que soy historia de Málaga. Y lo digo de corazón. Sí. Pero tanto en la heladería que tienen en Pedregalejo como en la heladería que tienen del Palo, en concreto en la de Pedregalejo, ellos se interesaron mucho a la hora de hacer la obra y la reforma de la heladería por la historia de la manzana, eso del es. espacio, del local. Ostras, y creo que eso es muy valioso, no sé, a la hora de también dejar esa huella, no solo comercial, de hostelería, con todo lo que eso implica, sino también a la hora de honrar, bueno, pues la memoria de los que estuvieron antes que tú en ese lugar concreto, ¿no? Totalmente. Y bueno, y ellos son además ya también una familia heladera que lleva décadas en Málaga, desde que los padres vinieron de Alicante, pero que me parece, no sé, me parece muy bonito el gesto de preocuparse por... bueno, pues por conocer la historia del lugar donde echa casi la vida, ¿no? Totalmente. Y hay un detalle que me llama mucho la atención, que dice que en la época en la que el padre tenía la heladería, ellos tenían la mitad del año, o más de la mitad del año, desde el 19 de marzo, el Día del Padre, hasta el Día del Pilar, el 12 de octubre era la heladería, y luego lo cambiaban y montaban una juguetería. Entonces tenían el año completo, con mitad de negocio heladería, mitad del año juguetería. No sé, me llama mucha atención. Pero bueno, que hay mucha Ahora historia ya de negocio en afortunadamente Málaga. se han roto ya las barreras y se puede tomar helado rico. Sí, exactamente. Me refiero, no helado de estos de paquete, como digo yo, se puede tomar helado rico todo el año. Totalmente. Bueno, que nos vamos por las ramas porque nos podamos ir a otro tema. No. Y tenemos que ir esperando a Víctor Heredia, el pobre que lo hemos vuelto a engañar, lo hemos vuelto a liar. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, encanta, Pues Víctor. nada, un placer estar aquí con vosotros. Además, la heladería Cremades, la del Molinillo. Eso para es. mí tiene Efectivamente, unos que fue la recuerdos primera. muy especiales porque cuando yo trabajaba aquí en el periódico echando horas revisando las colecciones antiguas, ¿no? Para preparar aquel coleccionable Málaga 20, Historia de un siglo, pues muchas veces, sobre todo en verano, cuando volvía, pues me pillaba de camino, me tomaba mi horchatita en Cremades allí en Cruz del Molinillo. Claro, ahí tu ¿No? pequeño homenaje. Ahí, por supuesto, por tanto, claro, que lo estabais comentando, me traía esos recuerdos Qué bueno. que vinculan pues la heladería Cremades, ¿no? Mando también un saludo a Paloma, ya que nuestros hijos coincidieron durante un tiempo en la misma guardería. Que tú también, mira. pues, Al final, tú ves, al sí, final Málaga sí, es un estamos pueblo. vinculados. y luego, pues, ese recuerdo de ese placer de volver un día caluroso y tomarte esos... yo recuerdo, la luchata en esa pues heladería matriz, ¿no? Creo que era antes de estar en la Cruz del Molinillo, Palo, ¿no? exactamente. Del Molinillo. Así que nada, que yo la echaría de menos en estos paseos. Pues dicho queda que me merecía la pena destacar esa historia que nos van llegando muchas veces a cuenta gota y que, joder, a mí me gustaría dar un feliz. aviso, ya que este capítulo se va a emitir, bueno, pues estamos en el fin de semana del Domingo de Resurrección. Exacto. Bueno, pues este lunes, que creo que es día 21. Bueno, pues hay charla en la Malagueta. Ah, qué bien. Recuperamos, nada, sin terminar la Semana Santa, recuperamos rápidamente el ciclo. Y a mí particularmente me hace mucha ilusión prepararme la charla, y vais a entender por qué. Porque voy a hacer un capítulo, creo que muy curioso, una conferencia sobre la crónica negra en Málaga. Crónica negra, sobre todo centrada en el centro de Málaga, y vamos a hablar de la venganza de Doña Sancha de Lara,
largo y tendido, y después de la reyerta de los concejales que tuvo lugar en el círculo mercantil al principio del siglo XX y que terminó con la muerte del hijo del alcalde, de Sánchez Pastor. Entonces, bueno, que a la gente que le apetezca el lunes, día 21, ¿21 es? Sí. Es que para fecha soy malísima. A las 7 de la tarde en el Centro Cultural de La Malagueta. Pues, así que bueno, muy dejo ese queda. aviso, otra cuñita, y ahora ya nos vamos de lleno al capítulo de hoy. Pues una de esas charlas estrellas que tú has hecho es precisamente hablando del árbol genealógico de los Larios, y hoy nos vamos a detener en uno de ellos, que a mí me parece uno de los más interesantes. Hablamos del tercer marqués de Lario, hablamos de José Aurelio Larios y Larios, y vamos a hablar un poco de su vida, especialmente la vida amorosa, porque ya hemos contado muchas veces que la vida amorosa de los Larios era muy endogámica, muy peculiar, se relacionaban entre ellos, y él fue el primero que rompió ese molde. Entonces, si te parece bien, Ana, antes de empezar a meternos en materia, haznos un pequeño boceto de ese árbol genealógico hasta que lleguemos a José Aurelio, y ya retomamos con esa historia que nos trae Víctor hoy. Bueno, pues lo dice muy bien Curro, la familia Lario, y lo hemos comentado muchas veces, era una familia muy endogámica en general, que se casaban entre ellos. Eso incluía pues matrimonio entre primo, hermano, entre tío y sobrina, es decir, entre familiares, como se dice, carnales, sí, efectivamente, muy directos. Eso genera, desde el punto de vista negativo, bueno, pues una serie de desajustes en el estado mental de muchos miembros de los Larios, de los que también hemos hablado aquí ampliamente, pero a la vez eso implicaba que la enorme fortuna de los Larios, bueno, pues no salía de la familia, ¿no? Entonces, en el caso que vamos a hablar hoy, que es el de José Aurelio Larios, él era hijo de Martín Larios y Larios, que fue uno de los hijos, ahora voy a explicarlo todo, ¿vale? Martín Larios fue el segundo hijo varón de Martín Lario y Herrero, primer marqués de Larios, y su prima hermana Margarita Lario Sáenz de Tejada. Ellos son primos hermanos, se casan. Bueno, Martín Lario era bastante mayor que su prima hermana y tienen 4 hijos. Los 2 varones son Manuel Domingo Larios y Larios, que es el de la escultura de la estatua, que de la Plaza de la decimos. Constitución, efectivamente, Mariano Benlliure, que es el que hereda el marquesado del segundo, de la segunda casa Larios. Y después tiene un hermano, Martín Lario, que es ahí donde empieza esa leyenda de los problemas mentales, de los trastornos, de las locuras, de las posibilidades de incapacitación por esas relaciones endogámicas, ¿no? Porque Eso hay que recordar que sus padres eran primos hermanos. Tampoco había lugar a que Martín heredara el título, estaba muy claro que iba a ser Manuel Domingo, aunque no tuvo hijo, entre otras cosas porque Martín muere antes que su hermano. El hecho es que, bueno, pues toda esa fortuna, el tercer título va directamente a José Aurelio Larios, que, como digo, es hijo de Martín Lario, el que tuvo problemas mentales y cuya madre, Margarita, intentó incapacitarlo en los tribunales precisamente por casarse con una mujer que no era de su agrado. Pues en su primer matrimonio, bueno, pues se casó con otra prima hermana y, tuvieron a José Aurelio. Entonces, exacto, colocado ya en el árbol genealógico, José Aurelio Larios, el marqués de Larios, que arranca ya oficialmente el siglo XX, y de todos los Larios, que en la actualidad 6 marqueses de Larios, es el que más poder concentra. ¿Por qué? Bueno, pues porque hereda la fortuna del abuelo, primer marqués de Larios, Martín Lario, la fortuna del tío, que muere sin hijos, Manuel Domingo Larios, la fortuna del padre, Martín, porque es el único hijo de ese matrimonio, la fortuna del tío, Carlos Larios, marqués de Guadiaro, que también se casa con una prima hermana, con Amalia, y que mueren también sin hijos. Es decir, él hereda todos los títulos nobiliarios, es decir, el marquesado de la Casa Lario, el marquesado de Guadiaro, el condado de Guadiaro, porque el marqués de Guadiaro también era conde de Larios, y toda esa fortuna. Y es José Aurelio Larios, y mucha gente se lo pregunta, el que empieza con ese negocio, además de asumir los negocios de la familia, el que empieza con el negocio de las destilerías. Exacto. Y entonces, bueno, pues José Aurelio Larios se casa con en principio, el primer matrimonio es con una mujer que nada tiene que ver con el árbol genealógico de los Larios, con Antonia Franco, y tienen un hijo, cuarto marqués de Larios, que ya se llama José Antonio Larios Franco. Exacto. Entonces nosotros Pero hoy vamos a hablar del tercer marqués, de José Aurelio Larios. Exactamente. Situamos, como tú has dicho, en el tiempo, en ese arranque del siglo XX, de esa persona que era que concentra todo el poder. Y hay un dato que da Víctor en ese artículo que a mí me ha parecido espectacular, y es que la familia Lario, en este caso representada por la figura de José Aurelio,
está al mando, por decirlo así, del 10% del parque inmobiliario malagueño. Sí, o incluso te diría que más. Hay un libro en el archivo municipal que recoge, pues hace 1902 aproximadamente, pues todos los edificios con el propietario. Y ordenado por propietario, una fuente muy interesante, porque claro, entonces la gente era propietaria de los edificios completos, ¿no? No existía ese concepto de que cada uno de la propiedad horizontal, totalmente. Alguien era dueño de una casa entera, como mucho había varios hermanos, a lo mejor propietarios de una casa, pero esa fuente, pues cuando uno la revisa, te das cuenta de que, claro, que los larios directamente o bien a través de sus sociedades eran propietarios de más de 1.000 edificios en un libro que tiene en total 7.000. Por lo cual hablamos de una barbaridad. Porcentaje, claro, ahí tenemos que incluir el barrio de Huelín entero, que ya de por sí aportaba unos 500 edificios, no solo por supuesto la calle Lario, sino edificios repartidos por toda la ciudad, por todos los barrios, con lo cual... Y por la provincia, además, también propiedades por toda la provincia, efectivamente. Con lo cual tenemos unos rentistas, que ya el propio negocio inmobiliario, la construcción y sobre todo el arrendamiento de vivienda ya de por sí era una herramienta muy potente en cuanto a las rentas que proporcionaba, pero también al control, porque significaba que eran los caseros de una buena parte de la población malagueña. Sí, una cifra con lo que estás diciendo que se acerca casi al 20% al final, o sea, es en torno al 15%. Un porcentaje muy elevado, y ya sea directa o indirectamente, que ellos poseían de fincas la posición que tienen de fincas urbanas en Málaga, aparte por supuesto lo que de las propiedades en términos rural o en otras localidades de la sobre todo también en la Sarquía. Y en el caso, por ejemplo, de la calle Lario, bueno, pues podemos imaginarlo lo que representaba ser los dueños de calle Lario. Exacto. Porque al principio, cuando se plantea la construcción de calle Lario, lo que se pone sobre la mesa es una sociedad anónima en la cual participa la familia Larios como familia principal, pero después, bueno, pues todas esas familias de las que hemos hablado tantas veces del clan de la Alameda, que se asocian a los Larios y deciden, bueno, pues invertir parte de esa fortuna en el gran proyecto urbano de Málaga, de la Málaga de fin del siglo XIX, a cambio, bueno, pues de X vivienda en la calle resultante, en la calle Larios. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de finales del siglo XIX. Es un momento donde ya se empieza a vislumbrar esa crisis de finales de siglo, principios del siglo XX, y muchas de esas familias, ya casi viendo la ruina encima, se apartan de ese proyecto de calle Lario. Y calle Lario al final queda concentrada en las manos de los marqueses. Exacto. Efectivamente, con lo cual ya nada más con ese dato, bueno, ya podían haber vivido generaciones y generaciones como de hecho sucede, claro. Como está ocurriendo, exactamente. Como de hecho sucede. Con José Ariel Lario Hilario, como hemos dicho, quien congrega todo ese poder por herencia de los distintos títulos nobiliarios, fortuna, etcétera, surge la pregunta de ¿con quién se va a casar? Porque claro, es algo bastante jugoso con lo que estamos comentando. Y como Ana decía, se casa con Antonia Franco Iglesias. ¿Quién era Antonia Franco Iglesias, Víctor? Pues sabemos un poco de ella, era una chica madrileña. De hecho, pertenecía, bueno, por lo que somos una familia acomodada de la sociedad madrileña, pero no conocemos referencias aristocráticas. Tampoco que tuviera vínculos previos, ¿no?, con los negocios de la familia Lario. Hay que decir que hay muy poca información al respecto, y es verdad que ese matrimonio rompe esa tradición que comentaba Ana, y esto insistió en ella, ¿no?, de que son matrimonios endogámicos que hacen que una y otra vez el patrimonio vuelva, donde además hay muchos matrimonios que no tienen descendencia, con lo cual todo eso facilita esa concentración de propiedades, también de poder, ¿no? Y claro, es un matrimonio que llama la atención, que choca por que se rompe esa tradición, además con una chica, una mujer joven que no es malagueña, pero sobre todo que no pertenece a la aristocracia, porque uno podría pensar, bueno, a lo mejor a los Larios le interesaba emparentar con alguna gran familia española, de la aristocracia, en fin, para darle a su título, que al fin y al cabo era un título reciente, pues darle más solera, pero no sabemos evidentemente los motivos, pero los motivos personales que pudieron impulsar esta edición, pero choca como este tercer marqués, que es el más poderoso, sin duda, ¿no?, que por todos los negocios que reúne, más lo que luego va a emprender, se case con una mujer, bueno, que aparentemente no aporta título, aparentemente, por lo que conocemos, tampoco un gran capital. Incluso la boda pues tiene lugar en un edificio madrileño muy vinculado a la familia, como el asilo de San Martín. Claro que conocemos más el asilo de la Hermandad de los Pobres que los Larios hacen aquí, ¿no? Pero es que en Madrid lo replican. En Madrid replican un asilo, en este caso de San Martín, que está allí, cerca de la calle Princesa, que lo diseña un arquitecto muy conocido en Málaga, como Joaquín de Rucova, y que va a hacer, digamos, pues la gran obra benéfica de los Larios,
en Madrid, en la capital, y donde de hecho va a tener lugar la ceremonia del enlace entre pues, José Aurelio y Antonia Franco. Entre José Aurelio y Antonia Franco tienen un hijo, que al final sería, como dice Ana, José Antonio, Franco, o sea, que efectivamente, cuarto marqués. Cuarto marqués, exactamente, que se llamaría cuarto marqués, pero el matrimonio no sería demasiado duradero porque ella fallece en 1926. Sí, el matrimonio dura, pero es verdad que solamente tienen un hijo. Sí, de su hijo, de José Antonio, si os puedo comentar, porque eso sí lo he visto en documentación, claro que él, la familia claro, tiene muchas residencias, no solamente, por supuesto, su residencia en Málaga, la de Madrid, las de veraneo, Los Llanos, en Albacete, su gran latifundio, su la enorme, finca de Los Llanos, enorme. Todo lo que tiene, todo un patrimonio, más propiedades, por supuesto, de toda la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Pues la familia tiene un enorme patrimonio, con lo cual, digamos, tienen cierta movilidad geográfica, y sin embargo, pues este niño, a José Antonio Lario Franco, va a estudiar aquí en Málaga, o se va a matricular en el Instituto de Málaga, claro, no va a clase, se matricula por libre. Hay que decir que su expediente es magnífico, lo prueba todo con matrícula de honor. Que lo cual o era un enorme estudiante, un gran estudiante, era o tenía una enorme ayuda. Efectivamente, o la verdad, sus padres ponía mano. Es verdad, hay un detalle curioso que crea 3 becas. El Marqués de Larios crea 3 becas para que 3 alumnos del Instituto de Málaga cursen su estudio gratuitamente. Mientras su hijo esté estudiando, él paga 3 becas. Y era cada una por los distritos en los que los Larios tenían papeles. Málaga Capital, si no recuerdo mal, Vélez y Torrox. Y de hecho, pues, hay 3 alumnos que, bueno, sus nombres no son conocidos, son menos conocidos, no nos dicen nada, pero que pudieron estudiar el bachillerato gracias a que eran coetáneos de José Antonio Lario Franco en su paso por el instituto. Una labor benéfica, de mecenazgo, pero que José Aurelio hace pues, aprovechando pues ese paso triunfal, ¿no?, de su hijo por las aulas, por lo menos por los exámenes, ¿no?, que es algo realmente por lo menos quedó en el expediente. El expediente quedó de maravilla. Puedo enseñar una foto, el expediente queda de maravilla. Fantástico. Todo matrículas de honor de arriba abajo. Bueno, después, sin embargo, José Antonio Lario Franco fue el protagonista de un escandalazo de la época que todavía colea hoy. Bueno, pues porque se dice que tuvo se casa, pero no tiene descendencia. Y entonces, bueno, pues se dice que tiene un hijo ilegítimo con una de las sirvientas de la casa de la Villa del Limonar, donde residía. Bueno, y ese asunto todavía colea, porque la persona que reclama el título, en principio, bueno, salvo noticias recientes, pero las últimas noticias que tengo de él es de hace unos pocos meses, bueno, todavía vive y reclama el título del marquesado de Lario, efectivamente, porque el cuarto marqués muere sin descendencia. Él muere con un hijo adoptado de su mujer, de Pilar Priés Gros, al que le da el apellido, pero no le da el título. Con lo cual, bueno, pues el título salta de rama y se va directamente a las hermanas de Manuel Domingo Lario. Esto sobre todo es interesante, que muchas veces hablamos de los Larios y pensamos que es algo muy pasado, ¿no? Que estamos hablando de personas que siguen con historias vigentes. Es que este señor que reclama el título todavía es un señor ya mayor y reclama su título. Está vivo por eso, o sea que no hablamos de algo tan lejano. Sí, no, además, claro, no es solamente el título, es claro todo lo que implicaría en el patrocinio. Imagino que ahí está un poco la clave, aparte de esa legitimidad que reclama, ¿no? Y que, bueno, no se pudo demostrar, según las noticias de prensa, ¿no? Y que no se consiguió hacer esa prueba, que, bueno, hubiera... Bueno, o sea, él se consiguió hacer esa prueba, el juzgado de primera instancia de Albacete se autorizó esa sumación en principio de los restos de José Aurelio Larios para ver, del cuarto marqués, para ver si José Antonio Lario Franco, para ver si era el padre de este señor, que estaba en principio enterrado en la finca de Los Llanos, pero las pruebas fueron negativas. El resultado de ADN fue que no tenían una afiliación. Y entonces, bueno, él volvió a recurrir, esta persona que reclama volvió a recurrir porque dice que la familia Lario se organizó para orquestar que la prueba de ADN se hiciera de una fosa común, de una fosa que en realidad no contenía los restos de su supuesto padre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí todavía está el asunto ya muy, muy, muy languidecido en los juzgados, pero quién sabe, ¿no? Después cosas más sorprendentes se han visto todavía en todo este tema de grandes casas españolas.
Volviendo a la figura de José Aurelio Larios, vamos a contar que sí, que se casa nuevamente, ahora vamos a hablar de ese tema, pero antes me gustaría que pusiéramos el escenario, porque hay una finca, un palacio mejor dicho, el Palacio de la Trinidad en Madrid, que es importante en esta historia y que tiene su propia historia también que contar, Víctor. Bueno, es el Palacio de la Trinidad que hace unos meses saltó a la actualidad, porque hubo un evento que utilizó como escenario pues este palacio, que está allí por encima del barrio de Salamanca de Madrid, ¿no? Y que trajo un poco, llamó la atención, hizo que aparecieran numerosos reportajes fotográficos, ¿no?, sobre el edificio, y que bueno, ahí se recordaba que era un palacete situado pues céntrico, pero bueno, en la calle Francisco Silvela en Madrid, y que había sido construido por la segunda mujer del tercer marqués de Larios, ¿no? En este caso ahí, con lo cual y de esa manera sacaba a relucir la figura de María de los Ángeles de la Alegría, ¿no?, Gutiérrez, ¿no?, que fue esa segunda esposa de este tercer marqués de Larios. Y claro, también sirve para recordar un poco que es una mujer que, bueno, después del fallecimiento de Antonia Franco, pues contrajo segundas nupcias con ella, y una mujer de la que realmente conocemos muy poco. Claro, de nuevo lo encontramos. Yo recuerdo que en el convento de las Hermanitas de la Cruz, en la Plaza de Arriola, hay una placa y uno cuando entra pues lo ve en el vestíbulo, que recuerda que el convento pues recibió pues una serie de favores, ¿no?, de esta mujer, ¿no?, con nombre, creo que siempre me decía María de los Ángeles de la Alegría, María Alegría de los Ángeles. María, ¿no?, Alegría de los Ángeles. Efectivamente, ¿no?, que un nombre peculiar. Luego Gutiérrez Suárez, en la que también nos encontramos que no conocemos, bueno, no la relacionamos con ninguna familia aristocrática a priori. Parece que es sevillana, pero ni siquiera ese dato lo podemos corroborar. Aquí en este caso no llegó a haber hijos, no llegó a haber descendencia con el marqués de Larios, y parece que en este palacio, pues, que es un palacete del año 28, si no recuerdo mal, en estilo regionalista, donde ella habilita, que viene a coincidir con su matrimonio con el marqués de Larios, le habilita una parte de despacho para él, aunque yo en teoría tenía un palacio ya en Madrid, el Palacio de Anglada, ¿no?, la Castellana, pero ella, ese palacio, por su propia iniciativa, que es un palacio precioso, las fotografías hablan de un palacio pues, con unos jardines, en fin, bastante bonito, muy de la época, muy con ese estilo regionalista que para los malagueños muy propio, ¿no?, que es muy Guerrero Strachan, ¿no?, se puede decir, aunque lo hace Luis Alemán, un arquitecto de Madrid, allí de Madrid, que luego, si no recuerdo mal, fue uno de los que diseña el Centro Bernabéu, ¿no?, años después, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos con ese Palacio de la Trinidad que promueve esta sevillana casada con un malagueño, con el tercer marqués de Larios, ¿no? Con lo cual nos trae pues ese vínculo. Como ahí tenemos alguna huella, algún comentario en prensa, pero muy poca cosa sobre el vínculo que pudo tener esta mujer, como decía, hay un texto envuelta en un poco misterio, ¿no? Esa forma de escribir tan rococó de la época. Pero que en todo caso sí nos habla de que, bueno, una mujer que estuvo vinculada por matrimonial al hombre más poderoso desde el punto de vista social, económico, de la provincia de Málaga y de buena parte de España, ¿no? Pues, sin embargo, apenas tenemos información de ella. Y no digo ya información, por supuesto, íntima, o sea, simplemente, pues, cuando nació, qué edad tenía, incluso la propia noticia de su boda no aparece a priori en las búsquedas en la prensa. Parece que se casa fuera de España, en Roma. Sí, no era demasiado social. No hay como crónicas, ¿no? Sí, bueno, pues un personaje como Marqués de Larios, en los años 20, estamos todavía en la monarquía, contra el matrimonio, pues puede ser una noticia que puede aparecer. Y además ya en esos momentos, es decir, hay un tipo de prensa social que se dedica a recoger, bueno, pues todas esas fiestas, todos esos encuentros, las recepciones, los palacetes y tal. Fue el caso, por ejemplo, de Martín Larios y Larios, estamos hablando ya de finales del siglo XIX, pero ya la prensa de la época, cuando él se va a su Palacio de Madrid con su segunda mujer, con la que provocó, bueno, pues todo el tema de la incapacitación por parte de la madre de Martín, bueno, pues no era raro el día
que no salían en la prensa de la época, hablando pues de la recepción, de la cena o de cualquier tipo de historia. Hoy saldría en el Ola. Sí, bueno, Oye, saldría. Sí, pero lo digo con tono de broma, pero lo digo en serio. Había una sección anterior que era Ecos de Sociedad. Exacto. Bueno, pues saldría hoy... en esa sección de Ecos de Sociedad. Claro. Quiero decir, no era... Y probablemente, si hubieran tenido hijos, bueno, pues la hija del matrimonio sería Instagramer. Exactamente, quiero decir, no hubiera sido mejor la portada, me refiero, pero son bodas las que existiría, pues lo que tú dices, ¿no? Esa alta sociedad. Élite. Exactamente, la élite secreta, eso es muchas veces es la que no conocemos y es la que realmente maneja los hilos de nuestros destinos, ¿no? Y la familia Lario, bueno, pues durante décadas así fue. Hay un cuadro del Museo de Málaga que al hilo de lo que tú has dicho lo vemos de otra manera. No, si no recuerdo mal, esa segunda mujer, ¿no?, que tanto disgusto dio de Martín Lario era la marquesa de Esquilache. Sí, efectivamente. Pues en el Museo de Málaga, en la sala dedicada al pintor Moreno Carbonero, hay un cuadro pequeñito que se titula pues Fiesta en la casa de la marquesa de Esquilache. Efectivamente. Claro, la crónica social, en este caso un cuadro que refleja un baile. Claro, como si lo relacionamos con la figura de Martín Lario, ya esa marquesa de Esquilache, que de entrada nos parece alguien lejano, rápidamente ya la conectamos, ¿no? Pues sí, en Madrid, pero claro, una mujer que María animaba, Pilar León. animaba la vida social madrileña, claro, de la mano de Martín Lario. Aquí tenemos un cuadro que refleja un poco, sería una fotografía, ¿no? Sí. En forma de esa pintura. vida social, pues relajada, Exacto. de lujo, Exacto. bueno, sí, efectivamente. La cuestión es que llega la Guerra Civil en el año 1936 y ellos, me refiero a José Aurelio Larios y a su nueva mujer, a María Alegría de los Ángeles Gutiérrez Suárez, que tiene un nombre muy extenso. Muy rimbombante. Ellos se van a Burgos porque era la ciudad que estaba bajo las tropas franquistas y ellos obviamente eran de una mentalidad y de una defensa conservadora, ¿no? Como es lógico. Y allí es donde ya finalmente fallece en 1937 el Marqués de Lario, el tercero. Así es, su muerte tiene lugar en plena guerra civil, en un contexto muy complicado y claro, de entrada pues él nombra en su testamento como única albacea a su mujer, pero claro, el único heredero pues su hijo del primer matrimonio. Exacto. Ahí las relaciones entre la madrastra y el hijastro de nuevo están en la incógnita, pero yo creo que no fueron demasiado buenas, ¿no? Por algunas pistas yo creo que las relaciones de José Antonio Lario Franco con su madrastra no fueron demasiado buenas, que tuvo que haber conflictos familiares o un distanciamiento, ¿no?, por decirlo así, ¿no? José Antonio Lario Franco, de hecho, él contrajo un primer matrimonio también que es muy corto, creo que en 1933, en plena República, en Madrid, en un momento en que tiene una asignación paterna relativamente limitada para el tren de vida que se esperaba del heredero de la casa Lario, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ahí, claro, también tuvo que ser seguramente conflictivo, ¿no? Pues el choque a la hora de asumir la herencia, pues, como sabemos, poco después ya de la Guerra Civil, ya pues José Antonio Lario Franco contraerá matrimonio con una viuda de guerra, como va a ser, ¿no?, como ha comentado antes Ana, Pilar Priegros, ¿no?, la marquesa, ¿no?, que bueno, yo recuerdo, ¿no?, escuchar la figura de la marquesa, ¿no?, la marquesa, ¿no? Le aporta un hijo al matrimonio, efectivamente, del que hereda el apellido, pero no el título. Claro, esta tendrá que llegar a tener un apellido triple, porque su padre era Carlos Gutiérrez Maturana, que había fallecido en el asalto al cuartel de la Montaña a principios de la Guerra Civil, con lo cual este hijo, Carlos Gutiérrez Maturana Pries, pues se convertirá en Carlos Gutiérrez Maturana Larios, y luego Pries. Y luego Pries, exactamente. ¿No? Y será el llamado a heredar al menos los bienes de su padre adoptivo, ¿no? Que ya, bueno, pues ahí ya entramos en esa etapa. En esa escisión, bueno, ahí ya hay también, bueno, pues otra pelea judicial a cuenta de la herencia de la finca, de otra exmujer de Gutiérrez Maturana, en fin. Ahí también se escinde otra parte de actualidad judicial que también llega hasta nuestros días, con lo cual es lo que decía Víctor, que es que parece que estamos hablando de hace muchos años y es que todo llega la hoy, historia se sigue escribiendo hoy en día, ¿no? Sí. Su efecto, evidentemente, por eso es interesante conocer los antecedentes para comprender, ¿no?, pues muchos conflictos, situaciones que se producen en el presente, ¿no? Muchos conflictos y mucho dinero. Exactamente. Esa es la clave. Es el vínculo y lo que mueve al final todo. Esa es la base de todo. Así es, ¿no? Y luego pues
de María de los Ángeles de la Alegría, pues tenemos, antes comentaba, hay alguna fotografía en actos benéficos en las que los marqueses de Lario, pues cuando vienen a Málaga, o sea, que ellos tampoco residían habitualmente en la ciudad, aunque sí evidentemente tienen sus herramientas de control, ¿no?, sobre sus propiedades, bienes, sobre, bueno, pues sus intereses económicos y sociales en la ciudad, pues hay algunas fotografías, pero realmente, insisto, muy poca información para el poder y, bueno, por supuesto, el papel que tenían en la sociedad malagueña. Y luego, pues ya una vez que queda viuda, pues esta mujer contrae un nuevo matrimonio, en este caso ya también con un hombre, un militar, un aviador, ¿no?, el general González Gallarza, con lo cual también un hombre con poder en esos primeros momentos del franquismo, porque llega a ser ministro del aire. Con lo cual también vemos, bueno, que ya María de los Ángeles de la Alegría, Gutiérrez Suárez, pues tiene también. Está ya una mujer sin duda muy bien posicionada en esos momentos históricos. Viuda del Marqués de Larios, claro, que no era un tema menor. Ahí está, claro, al contraer el matrimonio, pues imagino, pues lo que suele ocurrir, pues ya perdería parte de los derechos sobre tener que renunciar, pero es una mujer que, bueno, no sé si habrá algún estudio biográfico, yo no lo he localizado, pero hay alguna referencia. Hay una que encontré por ahí, que bueno, cuando uno mete su nombre, por supuesto, en redes, lo primero que recupera, o de las primeras noticias, es que donó un cuadro de Murillo al Museo de Bellas Artes de Sevilla en los años 40, ¿no? Un poco ya muere en 1946, ¿no? Tampoco sabemos cuándo nació, sí, qué edad tenía, por ejemplo, al momento de casarse con el marqués, ¿no? Y antes de eso, pues hay referencia que pudo haber estado en América, en Argentina, porque hay un hermano que estaba en Argentina, pero muy escasa y tampoco no hay materiales. Con alfileres, claro, efectivamente, para construir una interpretación seria. Entonces, sí, siempre hay que utilizarlo con prudencia y, evidentemente. Sí, hay que ser riguroso, efectivamente. Claro, el rigor nos obliga, pues, a no entrar en juegos de imaginaciones, que, bueno, simplemente hay cosas que más no se pueden intuir, pero hay otras en las que hay que explicar el rigor, como bien dice Ana, ¿no? Intentar, ¿no? Pues no dejarnos llevar por la imaginación y por lo que pudo haber sido, claro, sino por lo que fue, efectivamente. Y si no lo sabes, pues no lo cuentas. Ahí está, ¿no? Y eso es. Pero bueno, nos movemos en un caso en el que las referencias, pues, son documentales, aún son muy escasas. Me imagino que con tiempo, pues la fuente, por supuesto, con gente que se dedica a ello, pues se podrá ir completando y enriqueciendo pues, nuestro conocimiento de este puzzle. Pero de momento tenemos muy poquitas piezas. La cuestión es que nosotros siempre que nos paramos por la familia Lario sabemos que vamos a tener mucho que explicar, mucho de lo que hablar. Este creo que es un primer paso, o al menos el antecedente quizás más polémico sea Martín, su padre, pero que es como uno de los primeros pasos en los que empieza todo este batiburrillo en el que la familia Lario se encuentra y sigue coleando a día de hoy, como hemos contado, y nos apetecía pararnos en él para charlar, para comentarlo y para contarlo. Siempre es un momento para volver a los Larios, siempre, absolutamente. Víctor, mil gracias, de verdad. Bueno, como siempre es un placer estar con vosotros. Gracias por dejarte secuestrar. Aquí me tenéis cargando con las cadenas. Ana, nosotros nos despedimos. Vamos a poner el broche ya a la Semana Santa, que le queda último tironcito. Y un placer, como siempre, escucharte. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.